Buenos días, doctor Guillermo Gómez Gómez. Mi nombre es Luis Cristóbal Prieto Solano, estudiante del Instituto Tecnológico de Tuxtepec de la licenciatura en Administración, actualmente cursando el grado sexto A. Hoy hablaré acerca del impacto del sistema financiero internacional. Comencemos. Bueno, es importante hablar de un poco de historia del sistema financiero. El sistema financiero se creó para regular y hacer reglas que lleven todo el proceso de los sistemas financieros a nivel mundial. Bueno, como podemos ver, dice que el sistema financiero ha sido la expresión más cabal de los cambios en la organización económica en los últimos años. Bueno, ¿esto qué significa? Que empresas que nosotros creíamos que estaban bien consolidadas, en realidad no lo estaban, cerraban de la noche a la mañana. Y empresas que creíamos que no tenían que ver nada con estas empresas, a final de cuentas sí tenían que ver. Entonces, esta es la función del sistema financiero, ver qué se hace bien y qué se hace mal, y en base a ello tomar una decisión. Bueno, ahora hablaremos de qué se necesita para ver el impacto del sistema financiero internacional sobre Latinoamérica. Bueno, para hablar de este impacto del sistema financiero es necesario distinguir entre la deuda acumulada y una nueva deuda. Tenemos tres premisas en estas. La primera, como se puede observar, es de que si la deuda acumulada alcanza montos excesivos, dificulta el funcionamiento de la economía. ¿Por qué? Porque prácticamente los ingresos que tenga el país los va a tener que estar abonando o dando a la deuda. Entonces esto va a afectar el funcionamiento de la economía. En una segunda premisa tenemos el endeudamiento acumulado es alto y en base a ello el acceso de créditos no es posible. ¿Esto qué significa? Que ahora sí gobiernos o estados o inversionistas extranjeros no van a querer invertir en un país que se encuentre endeudado, porque pues simplemente no le van a ver ganancias a su inversión. Y la tercera premisa y la peor de los casos es de que prácticamente una nación nada más consiga un financiamiento o un préstamo para poder cubrir la deuda acumulada que tenía. Prácticamente nada más va a pedir para pagar. También es importante mencionar las etapas de la evolución del financiamiento externo de América Latina y el Caribe. Como se puede observar, de 1950 hasta 1973, el movimiento neto de capitales extranjeros fue escaso, prácticamente no hubo. En 1974 hasta 1981 creció el capital extranjero aceleradamente sobre la base de créditos de la banca internacional. O sea, hubo una gran diferencia entre 1950 hacia 1981. De 1982 hasta 1990 se interrumpió el flujo voluntario de capitales. Por consiguiente, de 1990 hasta 1997 existió un importante aumento de flujos anuales de capitales, que fue de 22 mil millones a 116 mil millones, prácticamente incrementó. Y en 1998, pues ahora sí se produjo una disminución. Bueno, dentro de las corrientes de capitales mencionadas anteriormente, es importante mencionar un rasgo, que es de que a partir de 1994 predominaban las inversiones directas, que en 1988 llegó a una cantidad de 57.900 millones de dólares. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las instituciones que ofrecían financiamiento después de la Segunda Guerra Mundial. Como ya sabemos, una guerra en un país causa desastre, causa caída de la economía,
alza de los intereses para poderse recuperar, muchas cosas que podrían afectar a un país y también obviamente por ende afectar a los países, ahora sí, externos que dependen de él. Como podemos ver en las imágenes, encontramos lo que es el Fondo Monetario Internacional, que fue una de las instituciones o es una de las instituciones que apoya a los países. También encontramos el Banco Mundial y encontramos el Banco Interamericano de Desarrollo. Como cuarto punto encontramos las agencias de financiamientos a las exportaciones de los países desarrollados. Este igual ofreció financiamiento, pero prácticamente no podía cubrir la demanda, ahora sí, de lo que se necesitaba. Bueno, a medida de que escasearon los fondos externos, se hizo necesario apelar a otras funciones financieras o a otras fuentes financieras. En esta circunstancia comenzó a cobrar cada vez mayor la importancia al acceso de mercados privados. Bueno, el cambio de un dominio público o un mercado público a un mercado privado es bastante, hay mucha diferencia. Prácticamente hay un punto de inflexibilidad o de inflexión. Esto provocó que en 1974 se pudiera ocasionar la crisis petrolera. ¿Qué fue la crisis petrolera? Esta crisis fue cuando ahora sí las personas que ahora sí tenían el poder de producir y de exportar el petróleo simplemente se quedaron sin recursos y pues no lo pudieron hacer. Pero no siempre fue así, porque en un dado momento de la historia se habló que el petróleo nunca bajaría de precio, o prácticamente no bajaría de precio, y que los barriles de petróleo podían llegar a costar $100. Entonces prácticamente pues las personas vieron una oportunidad de inversión y decidieron invertir en ello. Pero simplemente nada más, todo esto simplemente nada más fue una predicción. Lo del precio del petróleo, del barril del petróleo fue una predicción porque era futuro. Bueno, ahora vamos a hablar de la crisis económica de México y Latinoamérica. ¿Por qué se dio la crisis económica en México y en Latinoamérica? Bueno, primero, por el aumento de las tasas de intereses norteamericanas. ¿Esto qué provocó? Provocó que si el nivel de endeudamiento ya era bastante exagerado, se hizo insoportable. Entonces, en 1982, México anunció que pues simplemente ya no podía hacerse cargo de esta deuda, simplemente no la podía cubrir. Después, en 1984, vino otro aumento a las tasas de intereses y hizo que varios países se fueran a la bancarrota. Esto ocasionó consecuencias de manera directa en la desregulación y la globalización. Ya mediante todo esto se hicieron campañas, ahora sí los bancos crearon de apoyos para las naciones, en los cuales pues ahora sí tenían que aceptar todos los términos para poder ser acreedores a estos. Bueno, ahora vamos a hablar del Plan Baker. ¿Por qué se dio el Plan Baker? El Plan Baker se dio por la deuda que tenían los países. Entonces este Plan Baker se creó en 1985 por el secretario James Baker, con la finalidad de financiar la deuda. Lo que Baker propuso fue de que ahora sí la banca privada tuviera una mayor actividad y ahora sí mayores financiamientos. Pero ¿quiénes eran los países que se iban a beneficiar de esto? Ok, estos países iban a ser los que adoptaran o se apegaran a las políticas y programas económicos serios supervisados por el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto qué quería decir? Que ahora sí los países tenían que adoptar las políticas liberales que los Estados Unidos trataban de imponer globalmente. Bueno, es importante mencionar que pues ahora sí el Plan Baker no tuvo el resultado deseado porque la banca privada pues ahora sí no participó como él había pensado y pues no dio financiamientos como se tenía planeado. Después siguió el Plan Brady. Dice que el Plan Brady se creó hacia finales de 1988
el cual facilitaba la adquisición por parte de los deudores bonos del Tesoro de los Estados Unidos que serviría como garantía para los bancos acreedores. ¿Esto qué quiere decir? Que transformaban las deudas en bonos. Y este plan fue el que aceptó por primera vez las condiciones, ahora sí, una condición de reducción, pero pues todo iba a ser mediante, ahora sí, condicionantes o acuerdos a los que se tenía que llegar. Ok, hacia 1980 el plan Brady ya estaba en funcionamiento y pues ahora sí la economía se iba recuperando poco a poco. Ya en este año se inicia en Latinoamérica un nuevo auge crediticio que dura hasta casi finales de la década de los 90. Este auge coincide con el crecimiento sostenido y el crecimiento sostenido y la alta economía norteamericana y en generalmente la economía mundial con las bajas tasas de interés predominantes. ¿Esto qué significó? Que pues ahora sí tenían mejores opciones de poder entrar a un mercado así, prácticamente eran más accesibles. Bueno, ahora vamos a hablar de las emisiones de bonos internacionales por parte de los países de América Latina y el Caribe. Empecemos hablando por los bonos. Entre 1990 y 1987, estos bonos crecieron de 7.250 millones a 59.000 millones de dólares. Y para el año 1998 y 1999, los montos se redujeron hasta 36.600 millones de dólares por año. La inversión extranjera directa neta en el año de 1991 a 1999 aumentó de 11.000 millones a 70.275 millones de dólares. Y los ingresos netos de capitales autónomos en el año de 1997 aumentaron a 83.000 millones. Las transferencias netas de recursos de 1991 a 1998 fueron positivas con una cantidad de 23.100 millones de dólares por año. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del sistema financiero mundial y por qué peligra ante una posible recuperación económica desigual. Aquí se van a tocar temas de la pandemia, del COVID, de las vacunas, de la economía y pues prácticamente todo lo que se ha vivido en la actualidad. Como se puede mostrar, dice que el retraso en el acceso de servicios integrales de salud podría impedir una recuperación global completa en todos los países. ¿Esto qué quiere decir? Que un país desarrollado ahora sí va a tener mejor accesibilidad a los sistemas de salud que un país poco desarrollado. Nos dice que el Fondo Monetario Internacional alerta que los flujos de capital que comenzaron a retornar a los mercados emergentes desde noviembre pueden retirarse de forma intempestiva si la distribución de vacunas en el mundo se mantiene desigual. O sea, prácticamente que si los países desarrollados siguen acaparando estas vacunas, ahora sí los mercados emergentes perderán su capital o pueden perder las inversiones de capital. Bueno, el Global Financial Stability Report informó que se podría presentar una eventual salida de capitales de mercado emergente si los bancos centrales de la economía avanzada comienzan a retirar los estímulos que inundaron de liquidez al mercado tras el choque de la pandemia del COVID-19. Prácticamente esto es un condicionante, como por ejemplo, tú quitas lo que ya pusiste y yo me llevo lo que es mío, porque prácticamente uno apoya al otro, o prácticamente los dos hacen que la economía sea más fuerte. Bueno, pero ahora vamos a dar unos puntos, o también es importante mencionar por qué se da esto. Bueno, primero se da porque los países de economía más avanzadas pueden acaparar más este sistema de salud, pueden acaparar más vacunas y pueden vacunar ahora sí a los habitantes más rápido.
Nos dice que hasta que el acceso de vacunas se ha generalizado, el repunte de los mercados y la recuperación de la economía estarán supeditados al mantenimiento de las políticas monetarias y fiscales de apoyo. También es importante mencionar que el contrato de las economías emergentes con el centro de vacuna COVAX lleva un retraso considerable. Y pues ahora sí, los mercados financieros han ignorado la desaceleración de la actividad económica. Y si sigo un flujo de, ahora sí que en análisis recientes mencionaron que si sigue un flujo masivo de capitales hacia las economías emergentes, va a tener un riesgo intrínseco de un nuevo taper tantrum. ¿Qué es esto? Esto es ahora sí la caída de la economía, ahora sí la baja de la economía. Como ya sabemos hoy en día, pues ahora sí la pandemia ha afectado a muchas economías, a muchas familias, a muchas naciones, y ahora sí por consecuencia, pues afecta ahora sí el bolsillo de todos. Eso sería todo de mi parte. Espero que la información haya sido de su total agrado. Muchas gracias.